Iniciar la clase. ¿Me confirman si se aprecia, por favor? Sí, doctora, sí se observa. Muy bien, jóvenes. Ahora nos toca hablar sobre el tétanos. Bueno, objetivos de la clase, que estemos en condiciones de identificar los factores de riesgo y prevención de la enfermedad del tétanos. Vamos a analizar las características fisiopatológicas, clínicas, epidemiológicas del tétanos y vamos a plantear el diagnóstico y el tratamiento. Muy bien. Quisiera alguna intervención. A ver, Natalie Massa, ¿puede ser? ¿Qué impresión te merece esta imagen que está en pantalla? La incapacidad que tiene para cerrar la boca, se nota la contracción de los maceteros y creo que está el signo de la risa circadiana. ¿Risa circadiana? ¿Estás segura? Ay no, circadiana. ¿Cómo? ¿Qué risa Sardónica, quiso decir, doctora. Sí, risa sardónica. Bueno, un lapsus. No te preocupes, un lapsus. Muy bien. Pero Natalie, además de que te ha impactado la fotografía del paciente, ¿no? Que evidentemente se aprecia esa contractura de los músculos maceteros izquierdos, ¿no? Y que parecería que no puede cerrar la boca, efectivamente. En cuanto a las barras que vemos a continuación, ¿qué idea te dan? En cuanto a qué, doctora, le escuché entrecortado, disculpe. Las barras, las gráficas de barras que vemos desde el 2012 al claro, 2020. la disminución, claro, de los casos, doctora, es evidente. Ha disminuido en comparación con el 2002, comparado al 2020. Ya, muy bien. Natalie. Oscar Chimpén, ¿algo que quisieras decir adicionalmente? Buenas tardes, doctora. Que en el Buenas tardes. gráfico, en la tabla inferior derecha, a pesar de que ha habido una reducción en el número de casos, la tasa de defunciones se mantiene entre 3 y 4. O sea, no ha habido mucha disminución de mortalidad, tal vez por un diagnóstico clínico retrasado. Interesante la apreciación. Así es, muy bien. Entonces, bueno, lo que les muestro en esta lámina es el trismus, ¿no? Que ya lo describió bien su compañera. Y bueno, este cuadro estadístico que nos da una idea de cómo es el comportamiento de esta enfermedad, ¿no? Y bueno, como bien dices, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo, ¿no? Para que no se haya muchos cambios en relación a las defunciones. Y lo otro, ¿no? Los registros, ¿serán los correctos? Vamos a seguir viendo todo esto a lo largo de la clase. Bien, Estrellita, ¿qué impresión te merece esta lámina? Doctora. Sí, Estrellita, te escucho. Ya. Bueno, en primer lugar podemos ver la imagen que prácticamente, bueno, son niños, en este caso estaría evidenciándonos tal vez lo que fue lo que es los tétanos neonatal, ¿no? Y como podemos ver, según el cuadro que nos dan, hay un aumento en el número de casos en los niños y el número de defunciones que también ha aumentado. Eso quiere decir que no hay o sea, puede que no haya una correcta, un correcto tratamiento, sobre todo temprano, para eso, ¿no? Ya que, bueno, no puede ser que las madres no tengan una inmunización adecuada, tal vez no se siga una técnica sexia que es predominante, ¿no? Por lo que se infecta el cordón umbilical. Entonces, ¿no? que genera este tipo de tétanos que, ¿no? que puede incluso
hacer que haya un retraso en el desarrollo del bebé. Muy bien, así es, ¿no? Entonces vemos esta forma infantil del tétanos, ¿no? El tétanos neonatal, que suele presentarse desde el día 3 al día 12º después del nacimiento, y como pueden ver, en función del número de casos, pues la mortalidad está obviamente es alta y está relacionada con todas esas circunstancias, como ya más o menos lo planteabas, alrededor del nacimiento, ¿no? Quizá las condiciones antihigiénicas, instrumentos no estériles, sobre todo para manipular o cortar el cordón umbilical. A veces se usan vendajes no esterilizados, contaminados. Y por qué no decir alguna práctica cultural que podemos ver y que quizá ustedes puedan ver cuando hagan el serum? Hay quienes a las heridas le ponen las telas de araña, el estiércol o fango, y colocan en las heridas y podrían colocarlas en el muñón umbilical. Por lo menos alguna literatura señala estos aspectos, ¿no? Obviamente, el pronóstico va a ser grave, sobre todo si se trata pues de un tétanos grave o severo, ¿no? Donde las principales causas de muerte, ya veremos más adelante, la neumonía, las broncoaspiraciones, el espasmo, perdón, laringoglótico, etcétera, ¿no? Bien, y lo que les muestro acá es más o menos la situación del tétanos según la semana epidemiológica 31, que corresponde al 2020. Y bueno, plantean que el país logre eliminar el tétanos neonatal como problema de salud pública. Entendamos que salud pública está en función de la cantidad de casos que se observen, pero como nosotros como médicos no podríamos contentarnos solo con bajar cifras, sino con tratar de que caso cero, ¿no? Así como en infecciones por catéter venoso central en el hospital hay prácticas de infecciones cero, ¿no? Deberíamos no sencillamente eliminar como problema. Y bueno, se ha observado tasas de un caso por 1000 nacidos vivos, probablemente porque se ha intensificado pues la vigilancia epidemiológica con barridos de vacunación, sobre todo en las mujeres en edad reproductiva, ¿no? Y esto pues con metas, ¿no? Con metas de inmunizaciones importantes, y por lo menos los últimos cuadros que se han observado son como vemos en la selva, ¿no? Corresponde a Loreto y Ucayali, un caso a Loreto y 2 casos a Ucayali. Algunos datos históricos respecto de esta enfermedad. Bueno, las descripciones, por lo menos en los documentos de la historia de la medicina, datan desde descripciones realizadas por Hipócrates, ¿no? Donde ya él hablaba, creo que la primera descripción la hizo en un sujeto marinero que presentaba contracciones musculares, musculoesqueléticas, ¿no? Y inclusive señalaba que el espasmo que viene a continuación de una herida tiene las características de mortalidad. Por lo menos esas descripciones, si ustedes revisan, van a encontrar en la literatura. Y es más, ya planteaban inclusive que las personas que presentan estos cuadros mueren más o menos al terminar el 4.º día, al completar el 4.º día, y que si sobrepasara este tiempo, pues definitivamente estas personas se curarían. Y luego vemos en la literatura datos, pues de ya de 1885, donde Nikolayev, él demostró la participación de la suciedad en la patogénesis del tétanos y produjo tétanos en animales de experimentación, inoculándolos con tierra de su jardín, tierra con estiércol, ¿no? Y como estos reproducían la enfermedad, pues ya él insertaba este concepto, esta participación de la contaminación de la suciedad en la patogénesis de la enfermedad. Posteriormente, Rosenbach describió un bacilo que contenía una espora terminal, redonda, y que la obtenía de la pus de algunos casos humanos. Y luego replicó el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Inyectando este exudado purulento en un animal. Entonces, ya esto iba verificándose, iba comprobándose,
Posteriormente, por más o menos el año de 1890, otro investigador, Faber, descubrió que la toxina que mata, la toxina del tétano que mata es una neurotoxina. Posteriormente, Bering y Kitasato, ellos obtuvieron las antitoxinas de la difteria y del tétanos, preparados en sueros de caballo. Para ese mismo año, la transferencia pasiva de estas antitoxinas fue realmente el primer aporte al tratamiento de las enfermedades infecciosas y al inicio de la inmunoterapia. Bueno, les otorgan a estos personajes estos hechos. Posteriormente, obviamente el suero empleado, que procedía de animales inmunizados, observaron que contenía muchas proteínas heterólogas y al ser administradas, pues las manifestaciones clínicas que se presentaban, sobre todo las agudas, eran de anafilaxia o subagudas como el fenómeno de Artus, en conjunto desarrollaban pues la enfermedad del suero. Y esto lo que ocasionó es que se purificara esto para su uso. Y bueno, la industria farmacéutica, los gobiernos pusieron en marcha todos estos programas para preparar y producir sueros de animales y prevenir las enfermedades causadas por toxinas. Se considera el inicio de la inmunoterapia y se apreció en la Primera Guerra Mundial, gracias al uso de ello, una disminución en la mortalidad al 40%, ¿no? Una cifra interesante. Posteriormente, notaron que en las guerras habían más bajas por enfermedades infecciosas que las ocasionadas por las mismas armas. La gente moría más por tifoidea, por disentería, por peste, que por las balas, que por las bombas, etc. Y el tétanos se encargaba de matar a los que sobrevivían a las armas y se encontraban heridos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que las tierras cultivadas de Europa realmente estaban muy contaminadas por las esporas del Clostridium tetani. Y el tétano en esa temporada pues se convirtió, digamos, en una especie de obsesión para los médicos de la temporada, y a pesar de las complicaciones de la enfermedad del suero, pues al inyectarlas lograron resultados inclusive superiores de no haberlas usado, ¿no? En la guerra franco-prusiana, el índice de mortalidad por tétanos, fíjense, fue casi del 90, cerca del 100% de los casos, debido a este tipo de esporas tetánicas en el suelo del lugar donde fue la guerra. Posteriormente, George del Instituto Pasteur, trabajando en la vacuna para proteger de la difteria, logró inactivar a la toxina con formol y la usó para formar anticuerpos preventivos y obtuvo un buen resultado que luego lo extrapoló al tétanos de una manera exitosa, de tal manera que ya en la Segunda Guerra Mundial las Fuerzas Armadas, tanto norteamericanas e inglesas, contaban con este toxoide de Ramón, más no así los japoneses, que seguían usando la antitoxina, ¿no? Y bueno, esto fue favorable para ellos, ¿no? Y de tal manera que ya por el 34 ya la producción fue a escala comercial. Bien, acá hablaremos un poco del Clostridium tetani. Este es un bacilo anaerobio obligado, gram positivo, con tinción variable en diversos cultivos. Durante el crecimiento presentan flagelos abundantes, se mueven lentamente y producen dos toxinas, la tetanospasmina y la tetanolicina. La tetanolicina, produce hemólisis en placas de agar sangre bajo condiciones de anaerobiosis en su forma activa. No tiene mayor importancia en la patogénesis de la enfermedad, pero la tetanospasmina, esta sí es una neurotoxina extremadamente potente y que puede causar justamente la parálisis espástica, ¿no? Y de ahí la importancia. Lo que quiero mostrarles aquí en este pequeño esquema es que el bacilo esporulador, móvil, que al producir estas esporas terminales redondeadas, esto les da el aspecto de una baqueta, ¿no? Y bueno, de hecho presenta dificultad para crecer en ambientes con oxígeno.
¿no? No así con los lugares de anaerobiosis. Tiene actividad proteolítica, no fermenta los carbohidratos, ¿no? Y esta justamente formación de esporas es lo que le permite a este organismo sobrevivir por tiempo, inclusive en condiciones adversas. Entonces, vamos a encontrarlo en el suelo de tierra abonada, en el aparato digestivo de vacas, perros, ratas, etcétera, en las heces de diversos animales, en la basura de la calle, en el tubo intestinal del hombre, en instrumentos o en materiales médicos no esterilizados, ¿no? Y por lo tanto, los más afectados van a ser los jardineros, los agricultores, los que pueden sufrir accidentes, los soldados de guerras con heridas abiertas, las puérperas que son atendidas en pésimas condiciones sanitarias, recién nacidos también por el descuido del manejo de esta herida umbilical, quemados, úlceras, por presión, los que padecen adicciones como los toxicómanos, inclusive en estos tiempos también los que se hacen tatuajes en condiciones nada favorables, ¿no? Y bueno, lo que quiero mostrarles acá es que cuando tenemos el ingreso, ¿no?, de la espora bueno, y encuentra un ambiente de anaerobiosis, bueno, va a empezar a multiplicarse y a secretar pues su exotoxina. Y este esquema, quisiera aquí mostrarles algunas características de esta tetanospasmina, bueno, que se sintetiza como una cadena única y que fuera de la célula se va a cortar, se va a escindir debido a una proteasa bacteriana en una cadena pesada, que son esos círculos oscuros, y una cadena ligera, que es de color más claro, y que se mantienen unidos, como podemos ver, por unos puentes disulfuro. Esta cadena ligera es la que es responsable de la toxigenicidad sobre la neurosecreción. Y la cadena H, la cadena pesada, se cinde gracias a una enzima, la papaína, en dos fragmentos, como pueden ver en el cuadro, el fragmento HN y HC. El fragmento HN es el que permite el paso de la cadena ligera hacia el lumen celular, ¿no? Mediante ese transporte retrógrado. Es el responsable de la inmunogenicidad. El HC. El HC es el que se une a la tetanoespasmina, une la tetanoespasmina con el receptor y permite la internalización de esta tetanoespasmina como en la célula diana, en la célula donde se encuentra y se une a los gangliósidos de la neurona. En cambio, la HN es la que permite el ingreso, ¿no?, de la cadena ligera al lumen de la célula. En esta lámina se muestra de manera general algunos mecanismos que siguen las toxinas clostridiales. Como podemos ver, en un primer momento, la bacteria entra en el huésped, libera la toxina, esta se difunde por el flujo sanguíneo hasta alcanzar las uniones neuromusculares, lo que vemos acá, donde se une de manera altamente específica a las membranas presinápticas de las motoneuronas, que son las que inervan el músculo. Luego, en el punto 2, la toxina, unida a la membrana, se internaliza las vesículas endocíticas dentro de la motoneurona y cuando alcanza el destino dentro de la neurona, sale de la vesícula la toxina, ¿no? Para que en la tercera etapa, la acción de la ATPasa vacular acidifique el lumen vesicular y esa acidificación es la que hace que se dé un cambio en la conformación en la toxina y permite la formación de un poro en la membrana vesicular a través de la cual es traslocada, ¿no?, al citosol, para que ya en la última etapa, en la cuarta etapa, que es la etapa de reconocimiento, ahí se da una hidrólisis por parte de la toxina de su sustrato específico, se rompe este mecanismo de fusión al de las vesículas a la membrana presináptica y de esa manera se impide la liberación de neurotransmisores que están contenidos en esas vesículas en el espacio intersináptico. Entonces, durante todo este proceso, durante el movimiento que realizamos cotidianamente, para que se pueda dar la contracción de un músculo, recuerda, siempre hay la inhibición del grupo muscular antagonista.
que ejecuta el desplazamiento de la miosina, ¿no?, a la articulación en sentido contrario. Si no se realizara esta inhibición, entonces tendríamos tanto los grupos musculares que se contraen con los agonistas todos contraídos y la extremidad no se movería para ningún lado. ¿Qué es lo que ocurre en el tétanos? La toxina penetra en la neurona inhibitoria y bloquea esa liberación del GABA. Entonces no se realiza ese mecanismo de inhibir la contracción del músculo antagonista. Esto va a ocasionar, por lo tanto, una contracción exagerada de los diferentes grupos musculares. Probablemente no se va a mover en la extremidad e inclusive se puede fracturar el hueso, ¿no? Entonces, esto es algo que es lo que se da en este mecanismo. Un tanto para repasar, hemos visto entonces que la toxina avanza, se une a los terminales nerviosos de las motoneuronas en las uniones neuromusculares, se internaliza en la motoneurona en las vesículas endocíticas, como vemos acá, y luego es transportada de manera retroaxonal, ¿no?, hasta el soma de la motoneurona, de donde es liberada la sinapsis inhibitoria y recaptada por las interneuronas. Esta tetanoespasmida impide la liberación de los neurotransmisores inhibitorios desde las interneuronas, lo que hemos visto, manteniendo entonces la activación constante de la motoneurona y la liberación de la acetilcolina de manera continua al músculo, de tal manera que permanece este contraído. Acá vemos, ¿no?, haciendo un poco de, al impedir la liberación de los neurotransmisores, entonces la tetanoespasmina deja sin inhibición, ¿no?, a las neuronas motoras y eso produce esa rigidez muscular, ¿no? Vemos acá cómo la tetanoespasmina inhibe a la sinaptobrevina, ¿no? Y entonces se da, esa sinaptobrevina es la proteína que es la que facilita el acoplamiento de las vesículas neurotransmisoras para que liberen su contenido en la membrana presináptica, pero al inhibirla ya no se da, entonces se va a producir una rigidez muscular, ¿no?, y lo que ya habíamos comentado. De igual manera, se aprecia también compromiso del sistema nervioso autónomo, donde lo que se observa es una actividad de predominio simpática debido a la incapacidad de inhibir la liberación de las catecolaminas suprarrenales, ¿no? Es frecuente observarlo. ¿Qué factores predisponentes se dan para este hecho? La herida, primero, que existe una herida penetrante que inocule las esporas del Clostridium tetani. Que generalmente hay una coinfección con otra bacteria que genera ese ambiente de anaerobiosis, de contaminación, ¿no? La presencia de tejido necrótico, quizá de cuerpo extraño, que puede estar disparando, ¿no?, estas esporas, la isquemia localizada en la zona, el que el huésped, en este caso el paciente, el sujeto, no tenga un esquema adecuado de vacunación, también podrían considerarse otros factores adicionales, las quemaduras. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se habla de que puede tener un periodo de incubación variable, que puede ir de 1 a 3 días o a varios meses. A veces la inoculación se da en lugares corporales lejanos al sistema nervioso central, llamemos manos, pies, piernas, y que van a tener un periodo, por lo tanto, de incubación un tanto más largo que cuando la inoculación se da en una herida cercana a la cabeza o al cuello. Cuando se habla de intervalo, se hace referencia a la distancia que la toxina debe viajar dentro del sistema nervioso y que puede estar también relacionada con la cantidad de toxina liberada. A un menor periodo de incubación, más severa enfermedad. El periodo de comienzo es el tiempo entre el primer síntoma y el inicio de los espasmos. A menor tiempo de comienzo, o sea, cuanto más temprano se inician los espasmos, estamos hablando también de mayor severidad del cuadro. Ya en la primera lámina habíamos mostrado una gráfica del trismus, de esa imposibilidad para abrir la boca completamente debido a la contractura de los músculos de los maceteros. Este puede constituir un primer síntoma, pero vamos a observar diferentes patrones clínicos de presentación. Podemos observar un tétanos generalizado, local, cefálico, neonatal. Se habla de un tétanos localizado cuando solo
Alrededor del lugar de la lesión se produce la rigidez y el dolor y esta es de baja mortalidad. Pero generalmente cuando las lesiones están ubicadas en la cabeza o en la cara, hablamos del tétano cefálico, esta tiene alta mortalidad. Y en cuanto al tétano generalizado, pues podría empezar con un tétano localizado y luego hacerse generalizado. Se va a caracterizar por dolor, cefalea, rigidez de nuca, una contractura de los músculos se tornan hipertónicos, opistótonos, espasmos, inclusive que pueden llevar a la obstrucción laringea, ¿no? Al paro respiratorio o a la muerte, ¿no? En cuanto al tétanos neonatal, fijémonos, miren, algunos describen este rostro como cara de enfado o boca en forma de carpa, ¿no? Puede presentar el paciente este espasmo laringoglótico que es grave, que ocasiona broncoaspiración y que va a condicionar neumonía, hemorragia pulmonar e inclusive la muerte, ¿no? Entonces, esto hay que tener en cuenta. Acá algunas fotografías que muestran este opistótonos, ¿no? Contractura de los músculos. Acá vemos un opistótonos, el cual está lateralizado. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico del tétanos es un diagnóstico clínico. ¿Ya? Lo reporta cualquier literatura que revise. ¿Por qué? Porque lo característico es que hay una herida y en la que se puede hallar las esporas. Tanto en pacientes que hacen el tétanos o sin él, recordemos que podemos portarlo sin problemas si es que el bacilo no encuentra el medio adecuado, pues no va a modificarse. Ahora, generalmente las pruebas de laboratorio lo que hacen es no tanto confirmar ni excluir la enfermedad, sino descartar los otros diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar algún cuadro clínico parecido en la intoxicación por estricnina? La estricnina antagoniza la glicina y por ello se puede confundir con el tétano. Pero obviamente hay datos epidemiológicos, antecedentes, ¿no? Y si hacen las pruebas de laboratorio, pues no se identifica estricnina, entonces no se trata de esto. En ese sentido es. También hay literatura que describe hacer uso de la electromiografía. Lo que se busca con la electromiografía es observar las descargas continuas que pueden ejercer las unidades motoras y el acortamiento o ausencia de los intervalos silentes que normalmente debe observarse, ¿no? Luego del potencial de acción. Entonces, ¿esto en qué caso se puede usar? Cuando hay duda, cuando estamos frente a un tétanos criptogenético, o sea, donde el paciente no identificamos una puerta de entrada, el paciente no recuerda haber presentado alguna lesión, ¿no? Bueno, también hay documentos, ¿no? Que señalan la enfermedad en pacientes que tienen concentraciones de anticuerpos altas que se considerarían protectoras. Entonces, hay que seguir buscando otros diagnósticos. ¿Y por qué no? Pues la investigación bacteriológica, ¿no? Inoculando, como hicieron antes, la secreción o pus de la herida en animales de experimentación y verificar si, obviamente, presenta la enfermedad. Las complicaciones, como ya de alguna manera hemos venido mencionando, el laringoespasmo es una complicación bastante seria porque es el espasmo de las cuerdas vocales o los músculos de la respiración, ¿no? Que podría comprometer la vida del paciente. También en las fracturas, ¿no? De columna, de huesos largos, justamente como consecuencia de esa falta, ¿no? Del antagonismo de la contracción, de tal manera que pueda darse o debido a las convulsiones prolongadas. Complicaciones como resultado de la hiperactividad del sistema nervioso autónomo, ¿no? También ya lo hemos señalado, y el paciente pues, puede presentar hipertensión, alteración del ritmo cardíaco o ambos casos, y inclusive el coma. Considerar también grados variables de deshidratación en estas circunstancias
y quizás hasta el retardo del vaciamiento gástrico, ¿no? Este retardo del vaciamiento gástrico va a ocasionar posibilidad de reflujo, de broncoaspiración y el cuadro neumónico al cual hacíamos referencia, ¿no? También, al ser un paciente que tiene contractura y que tiene dificultad para deglutir, pues la desnutrición es una situación que puede existir, para lo cual hay que tomar entonces las medidas oportunamente, ¿no? En cuanto a las complicaciones que pueden ser secundarias, derivadas sobre todo de los procedimientos o de las invasiones que se haga por el uso de algunos dispositivos, por ejemplo, tenemos la flebitis o por el uso de tubos orotraqueales o traqueostomías o sonda Foley, en fin, ¿no? Entonces, esto también hay que tener en cuenta. El paciente podría presentar falla renal debido a necrosis tubular aguda por deshidratación, por sepsis, por rabdomiólisis, por el exceso de catecolaminas, ¿no? Como decíamos, el paciente con tétanos tiene un alto riesgo de neumonía, tiene un alto riesgo debido al retardo de vaciamiento gástrico, al aumento de la presión intraabdominal por tal contractura, a los espasmos faringios, alteran el mecanismo de la deglución, entonces puede aspirarse. Es un paciente que no tiene buenos reflejos de limpieza de la vía aérea, ¿no? Entonces, todo ello complica. En cuanto al diagnóstico diferencial, entonces hay varias opciones, como comentábamos antes, los antecedentes epidemiológicos, las circunstancias, ¿no? Son muy importantes. El envenenamiento por estricnina, ya lo comentamos. En cuanto a procesos meningios donde se aprecia rigidez de nuca, recordemos que hay otros componentes. En el caso del tétanos, el paciente no pierde la conciencia. En cambio, en un compromiso de meningitis, el paciente sí va a tener problemas de conciencia, ¿no? Otros casos, por ejemplo, los abscesos que pueda haber tonsilares, la artritis temporomaxilar, podría asemejar un trismus, pero habría que ver el contexto epidemiológico, ¿no? De lesiones, de heridas, ¿no? También las tetáneas por alcalosis o por hipocalcemia, los síndromes de abstinencia, quizá también la rabia, que produce contracciones intermitentes y crónicas, pero aquí no hay trismo y no hay el antecedente de mordedura de animales, ya sea de perros o de, o de murciélagos, ¿no? Entonces, los antecedentes epidemiológicos son muy importantes a la hora de plantear los diagnósticos diferenciales. ¿Cómo clasificamos el tétanos? Hay varios tipos de clasificación. Uno de ellos, por ejemplo, es según la gravedad. Se habla de un tétanos leve o menos grave, el que tiene un mayor tiempo de incubación. El paciente acá no presenta disfagia ni laringoespasmo, las convulsiones son muy ligeras, muy breves. Se habla de un tétanos intermedio o grave, este tiene una incubación ya entre 10 y 14 días, ¿no? Este presenta disfagia, convulsiones violentas, puede ventilar todavía espontáneamente, o el tétanos muy grave, que tiene una incubación menor a 10 días. El trismus aquí es violento, las convulsiones son muy frecuentes, muy vigorosas, hay mucha rigidez, disfagia, espasmo laringio, ¿no? Del diafragma, de los intercostales, el problema nervioso simpático autónomo. Bien, eso es una forma de clasificar. Según la clínica, tenemos el tétanos local, el tétanos cefálico, el tétanos crónico, el tétanos generalizado. En cuanto al tétanos local, este afecta, dijimos, la musculatura próxima a la herida contaminada y se atribuye escasa toxicidad del germen, ¿no? Existen anticuerpos circulantes que se van a oponer a una generalización de la infección, ¿no? Probablemente tenga una inmunización. En cuanto al tétano cefálico, este sucede luego de la inoculación cutánea o en la mucosa, en la cara, el cuero cabelludo, úlceras nasales, otitis crónicas, lesiones dentarias. Hay personas que se limpian el conducto auditivo externo con palitos, con clavitos, ¿no? Hay prácticas curiosas que no son nada saludables, ¿no? En el tétano cefálico, el primer síntoma es el trismo, luego parálisis del mismo lado de la herida, limitado a la musculatura facial,
y consecutivo a la puerta de entrada en boca o cara, ¿no? El tétanos crónico, aquí el periodo de incubación es largo, la clínica puede parecer estar atenuada, tiene un curso alternante, inclusive que puede tener varios meses. Y el tétanos generalizado, que es la forma más frecuente y más florida. También la clasificación según la puerta de entrada, tétanos neonatal, tétanos quirúrgico, tétanos médico. El neonatal consecutivo a la inoculación umbilical en el momento que se corta el cordón en el recién nacido con una madre que no está vacunada. Este se va a detectar, como decíamos, entre el día 3 o 12º, otra literatura del día 3 o el 8º día, porque el recién nacido tiene dificultad de lactar, de mamar. El rostro sardónico, el rostro de puchero, dijimos, rigidez generalizada, la hiperlordosis y la flexión permanente de los dedos de los pies, los paroxismos de flexión ante los mínimos estímulos, podría inclusive presentarse anosis. En el tétanos quirúrgico, aquí obviamente es importante la exposición a algún instrumental, alguna práctica con inadecuada esterilización. El tétanos médico se cataloga cuando los casos no se identifica la puerta de entrada, como les decía, o tétanos criptogenético. Aquí algunas láminas de niños, de adolescentes con el opistótonos, ¿no? Prácticamente se mantiene apoyado en los pies y en el cuello, ¿no? En la cabeza. Esta clasificación de severidad de Ablett es lo que está descrita en la literatura, donde plantean 4 grados: leve, moderado, severo y muy severo, en función de lo leve, moderado o grave del trismus, de la espasticidad, si hay o no hay alteración respiratoria, si hay o no presenta espasmos, si presenta o no presenta disfagia, ¿no? Si presenta frecuencia respiratoria alta, ¿qué tan alta? ¿No? 30, 40, ¿no? O si hay disautonomía, si hay bradicardia, hipotensión, hipertensión, ¿no? Taquicardia, todo ello. De pronto podemos tener un paciente que ingresa con un grado leve, pero podría rápidamente progresar a un grado 4, ¿no? Entonces, digamos que estas clasificaciones, estas características son un tanto teóricas, ¿no? Porque lo que se requiere aquí en este paciente es una vigilancia cercana y con personal entrenado para poder actuar rápidamente. ¿En qué se fundamenta el tratamiento? Bueno, hay pilares importantes. Primero, eliminar el germen responsable. Y para ello, pues se requiere un manejo quirúrgico en las proximidades de la puerta de entrada. Hay que debridar todo el tejido necrótico, el tejido isquémico, ¿no? Que permite que pueda seguir disparándose, ¿no? La infección. Luego, neutralizar la toxina circulante, porque de hecho no se va a poder actuar sobre la toxina fijada de forma estable en las neuronas motoras, ¿no? Y luego viene la prevención y el tratamiento de las complicaciones, estar alerta con todo esto que hemos venido comentando en las manifestaciones clínicas y el mantenimiento y el sostén de las funciones vitales, tanto cardiocirculatoria, respiratoria, nutricional. Entonces, aquí se esboza, la literatura esboza una serie de recomendaciones que van del 1 al 20 y que, bueno, se va realizando según el paciente se encuentre en un caso de tétanos leve, moderado a grave o muy grave. Por ejemplo, para el grado 1, ¿no? Lo que sugieren es clasificar adecuadamente en qué grado está, ¿no? Y según la clasificación pronóstica, obviamente, como dice, hay que estar rectificando hemodinámicamente según la evolución clínica del proceso, cómo responde al tratamiento inicial, ¿no? Y cuántas horas debo vigilar y observar. Si estamos hablando de vigilar y observar, lo ideal sería, si es que ingresa por emergencia, pues sus primeras horas hasta que pueda hospitalizarse en una unidad de shock trauma. No podemos atender un paciente con estas características en una observación donde hay muchos pacientes. Luego está la inmunización combinada tanto activa como pasiva, ¿no? La antitoxina y el toxoide. La inmunoglobulina antitetánica humana, ¿no? 500 unidades internacionales intramuscular, se puede aplicar. El toxoide tetánico en los que no han recibido vacunación. Se sugiere ambos, porque uno va a tener una duración y luego participa el otro.
El tratamiento quirúrgico de la puerta de entrada precoz y agresiva, ¿no? La antibioticoterapia durante los 5 a 7 días. La literatura señala a la penicilina G sódica en esta tarea. Sin embargo, se le reconoce que pudiera ser que tenga algún efecto GABA. Entonces, por esa razón, se sugiere que mejor se deba usar el metronidazol. Metronidazol 500 miligramos endovenoso cada 8 horas. Luego, la sedación del paciente en función de su gravedad, ¿no? Se puede usar diazepam, lorazepam, ¿no? En casos muy graves, considerar el fenobarbital, pero cuando ya se usa de esa manera mixta, hay que tener cuidado de que el paciente no vaya a presentar un problema de no respuesta neurológica ventilatoria, ¿no? Entonces, es un paciente que potencialmente puede presentar parada respiratoria. Entonces, hay que cuidar ello. En cuanto a la nutrición, se recomienda una dieta hipercalórica, hiperproteica, pero nos vamos a preguntar, pero si está en trismus, ¿cómo vamos a introducir el alimento, ¿no? Y eso, entonces se tiene que optar probablemente por un dispositivo, una sonda nasogástrica para poder alimentar al paciente de manera adecuada, ya que con tanta contracción está en un estado hipercatabólico y eso va a consumir, ¿no? su reserva, su masa magra, ¿no? Que es metabólicamente activa y que es importante mantener. Medidas ambientales como evitar todo tipo de estímulos sensitivos, ruidos, ¿no? Sensoriales, que son los que desencadenan la luminosidad, que todo esto desencadena contracturas y convulsiones. Entonces, esto también toca tener en cuenta. Cuando ya estamos hablando de un grado mayor, un grado 2, considerar una traqueostomía precoz antes del inicio de disfagia y de esa manera se evitan las complicaciones respiratorias. Ya mencionábamos algo en relación a la alimentación enteral, humidificar y fluidificar las secreciones bronquiales, ¿no? Para mantener una adecuada hidratación y fisioterapia respiratoria en condiciones asépticas, aspiración de las secreciones bronquiales, drenaje broncopulmonar, cambios posturales no tan enérgicos que no gatillen las contracturas, movilización pasiva de extremidades para evitar trombosis, controles de horarios, controles de funciones vitales del medio interno, control ácido-base, controles radiológicos, probablemente cateterismo venoso central, cateterismo arterial, que tengamos al paciente en un ambiente donde se disponga de oxigenoterapia, de ventilación mecánica, pues hay que estar en una especie de expectativa armada por lo que pueda acontecer con el paciente. Si es un paciente con síndrome febril, persistente, pues suspender los antibióticos y hacer los estudios bacteriológicos respectivos. Si ya el paciente se encuentra en una situación de grado 3, pues prevenir la falla respiratoria con ventilación mecánica, relajación muscular, control de la diuresis, control del tránsito intestinal para prevenir el hilo paralítico, evitar los fecalomas y la inhibición de la hiperactividad neurovegetativa. En cuanto a la prevención, como vemos, pues, ver en qué situación están las inmunizaciones. Aquí de repente recordar que contamos, ¿no? La antitoxina, que es esa solución de anticuerpos, que lo que se consigue con ello es la protección inmediata en quienes pueden tener anticuerpos en cantidad deficiente. Esta es la que se obtiene del suero de animales inmunizados con el antígeno, es una especie de inmunidad pasiva. Se considera el tratamiento, pero a la vez considerar la administración del toxoide. Recordemos que alcanza niveles protectores más o menos a la tercera semana. Esta toxina es de origen bacteriano, ¿no? Al cual se le sustrae la capacidad patogénica y mantiene su poder antigénico e induce la formación de anticuerpos. Entonces, prácticamente termina la acción de la antitoxina y empieza la acción del toxoide, ¿no? Entonces, el tema de la prevención es importante tener en cuenta. Se usan juntos, ¿no? Para poder lograr los niveles de antitoxinas suficientes para que puedan estar
protegidos. ¿Y cuáles son los niveles de antígenos suficientes para lograr esa protección? Se habla de un valor mínimo de 0.01 unidad internacional por mililitro, ¿no? Y esta se piensa que puede tener una duración de 10 años, algunos dicen un poco menos, ¿no? De hecho, en el Perú, bueno, no sé los registros actuales, pero sé que antes de la pandemia teníamos una cobertura de vacunación superior al 90%, pero quizá que con el confinamiento, que últimamente no se observa, ¿no? Puede haber habido algún tipo de control. Pero bueno, eso es importante tener en cuenta. Bien, jóvenes, esto es lo que les traje en relación a la clase. No sé si hay alguna participación siempre valiosa del coordinador de nuestro curso, ¿no? El doctor Sánchez Hoyos, el doctor Portilla, quizá el doctor Jorge Montenegro, que siempre nos acompaña y cuyos aportes son valiosos, o alguna duda de ustedes que quisieran que las podamos absolver. Bueno, doctora, buenas tardes, ¿no? Es muy buena la clase dada, ¿no? Pero lo que hay que remarcar siempre que esta enfermedad, como ya se mencionó, tiene una alta mortalidad cuando ya se presenta, ¿verdad? Entonces, es importante tener las pautas o las medidas para prevenirla. Y tenemos dos formas de prevenirla, como ya usted mencionó. Primero es la vacunación, ¿no? Tratar de las coberturas ser de la vacuna para prevenir esta enfermedad. Y lo otro es que siempre cuando tengamos un paciente con alguna herida que ha tenido contacto con el medio ambiente, con de repente algún accidente, ¿no? Siempre hay que darle su antitoxina, ¿no? Tetánica humana, ¿no? Eso es muy importante. A veces llegan accidentados y muchas veces se toma de repente más prioridad para prioridad en cuanto a suturar la herida, en cuanto de repente ya hay una fractura también, es de reducirla mediante una cirugía, ¿no? Entonces, nunca olvidar ahí que es importante la antitoxina tetánica, ¿no? Y los alumnos que en un tiempo muy corto van a estar haciendo serums, como ya mencionaron, es muy, muy importante que haya la profilaxis en las gestantes, ¿no? Para prevenir también la tétanos neonatal, ¿no? Que la mortalidad incluso es mayor, ¿no? A veces hay mucha mala praxis, perdón, no mala praxis, sino algunos hábitos en nuestros pueblos, ¿no? Y que eso también hay que tener algunas recomendaciones para ello, ¿no? En los pueblos a veces hay una herida y ellos le ponen excremento a veces de ganado, ¿no? Y eso puede, pues, como ya hemos visto, que hay alta prevalencia o hay alta formas de esporas que luego pueden producir el tétanos, ¿no? Entonces, cuando uno va a hacer el serum, entonces tenemos también que educar a la población, ¿no? En esas medidas, ¿no? De no hacer esas prácticas que ellos ya lo entienden de muchos años atrás, ¿no? Y que muchas veces no es fácil romperlas, pero poco a poco cuando uno es constante, perseverante y le explicas en su lenguaje o cómo ellos se puedan entender, se puede lograr, ¿no? Entonces eso es importante en este tipo de enfermedad, como repito, que es prevenible, incluso
Una es que el tétanos entra por alguna herida. Tenemos muchas veces la antitoxina tetánica que puede ayudar bastante, ¿no? Para prevenir la tetanoespasmina que todavía no está metabolizada, que todavía no se ligó en la neurona, ¿no? O en el tejido nervioso. Eso era lo que quería enfatizar, ¿verdad? Muchas gracias, doctor Jorge, porque efectivamente agradezco valioso aporte. Cuando nos encontramos en una situación de atención, a veces nos dejamos llevar por la fractura, por la herida, por la lesión, lavamos, suturamos, nos preocupamos por todo eso y descuidamos algo tan importante, ¿no? No hay que perderlo de vista. Muchas gracias. No sé si, doctor Sánchez, en su valiosa experiencia, en los últimos tiempos, bueno, ahora con esto de la pandemia, no hemos visto, por lo menos yo no he visto en el hospital casos de tétanos, pero debe recordar algunos casos. Creo que en todo el tiempo que yo vengo trabajando en el Hospital Almanzor, que es algo de 20 años, habré visto unos 3 casos de tétanos, no más. Y claro, por las características del paciente, alguna vez los he visto en hospitalización, pero rápidamente hacían la interconsulta a cuidados críticos, ¿no? ¿Por qué? Por esto que le digo, ¿no? De la expectativa armada de que el paciente pueda requerir de algún procedimiento, ¿no? Doctor, no sé si... Sí, muy bien, doctora. Gracias por la invitación para contribuir. Bueno, en realidad, pues, esto me hace recordar cuando ya hace cuántos años llegué al hospital, en ese tiempo Hospital Central del Norte, y más o menos en el año 79. Entonces, había un gran temor a tratar pacientes con tétanos. Incluso nos encontramos con que cuando teníamos un paciente con tétanos, no pasaba a la UCI, se quedaba en el piso, en medicina, y ahí lo tratábamos al paciente, porque había un desconocimiento de la fisiopatología de esta enfermedad, porque se pensaba que se podía contagiar de persona a persona. Entonces yo quiero enfatizar en este detalle. El tétano no se contagia de persona a persona, requiere ciertas condiciones, como bien ha mencionado la doctora. A nuestro organismo ingresa la forma de espora, que es la forma resistente que se encuentra en el medio ambiente, y generalmente que es eliminada por las deposiciones de humanos y de animales. Y no necesariamente tiene que ser un clavo oxidado. Generalmente el clavo oxidado, bueno, es porque está ahí en la parte rural, está en contacto con esporas. Entonces, se requiere que ingrese la espora al organismo y a su vez allí se crean las condiciones de oxirreducción, potencial oxirreducción disminuido, es decir, que falte oxígeno, haya necrosis, isquemia, y por lo tanto eso condiciona que falte oxígeno. Allí es cuando la espora se madura y se transforma en forma vegetativa, y es la forma vegetativa la que va a producir la tétanoespasmina. Eso para aclarar. Y en cuanto a esa experiencia, tuvimos la experiencia de enviar un paciente a la UCI. En ese tiempo el jefe de la UCI y algunos colegas que estaban allí no aceptaron que pase un paciente con tétanos a la UCI. Y la razón que me dieron era que íbamos a contaminar los equipos. Tanto fue así que esto se comunicó a la dirección del hospital, y el director del hospital me llamó y me llamó la atención, entre comillas. ¿Cómo era posible que yo haya enviado a un paciente con tétanos a la UCI, sabiendo que eso iba a contaminar los equipos, los ventiladores, y iba a ser un tremendo problema? Entonces me mandó a que revisara mi literatura, mi biografía. Yo muy cortésmente le dije: doctor, más bien yo le sugeriría que usted revise el tema y de repente, una vez que revise, el día de mañana conversamos. El día siguiente nos cruzamos frente al ascensor del hospital y no me dijo nada. Revisó su bibliografía y se dio cuenta de que no hay problema de que el tétanos contamine los equipos. ¿Por qué?
porque el tétanos es una toxoinfección. O sea, el problema es la toxina, no el agente infeccioso en sí. Entonces, y por eso es que cuando uno ya tiene tétanos, lo que tiene, y la toxina se ha impregnado en el sistema nervioso, lo que se requiere es que se desimpregne esa toxina o la neurona deje de funcionar. Entonces, lo que hay que esperar, el tratamiento en sí consiste en mantener vivo al paciente hasta que se desimpregne de la toxina. Incluso evitar de que se siga liberando más toxina. ¿Cómo? Dando antibiótico terapia, y ahora ya se usa generalmente ya metronidazol, ya no la penicilina, como bien dijo la doctora, por su efecto GABA, ¿no? Entonces, en ese sentido, es necesario también usar el tratamiento por 10 días, se elimina la forma vegetativa y ya no se va a liberar más toxina y hay que esperar que se desimpregne y seguir usando el tratamiento que consiste en relajación muscular. En cuanto a incluso allí se usa diazepam inicialmente en bolo y luego se puede usar en forma de solución por venoclisis, término por medio 10 a 20 ampollas de antitoxina en el frasco y con una bomba de infusión ir pasando durante 24 horas. Y para terminar, en cuanto a inmunizaciones, tener en cuenta que existen tanto la antitoxina, que son los anticuerpos, y usar el toxoide, que es la toxina que ha perdido su patogenicidad. Entonces, ¿qué se busca allí? Cuando yo al paciente le aplico antitoxina o cialtetumán, le estoy poniendo anticuerpos en forma pasiva. Generalmente estos duran un promedio de 21 días más o menos. Y cuando yo le coloco también al mismo tiempo el toxoide, que es el anatoxal, se va a despertar la inmunidad activa. Y la inmunidad activa va a demorar en ser efectiva más o menos 21 días. O sea que ahí hay una parte donde se cruzan el efecto tanto de la antitoxina como del toxoide. Entonces, eso es algo que se tiene que tener en cuenta. Y otra cosa, deben colocarse en sitios diferentes. Por ejemplo, puedo poner en una nalga tetumán y en la otra puedo poner anatoxal. Entonces, de esa manera no se antagonizan el efecto si se ponen en el mismo sitio. Por lo tanto, hay que usarlo en forma separada, ¿no? Y finalmente, insistir en lo que dijo la doctora. El tétanos se hace por diagnóstico clínico. Cuando hay espasmos musculares, rigidez generalizada, y epidemiológicamente uno tiene los siguientes datos. El paciente no se ha vacunado, no se ha puesto su booster, porque una vez que el paciente se vacuna, cada 10 años hay que ponerse un booster, o sea, un refuerzo para estimular el sistema defensivo. E incluso ya está bien claro que si uno tiene tétanos, no va a crear inmunidad, como cuando uno se vacuna. En ese sentido, uno tiene que colocarse de todas maneras, cuando tiene tétanos, al salir del hospital, después de haber usado su antitoxina, al salir del hospital, además de la dosis inicial de toxoide, al mes y a los 6 meses para crear una inmunidad, y ahí cada 10 meses usar su anatoxal. Eso, doctora, nomás quería insistir. Muchísimas gracias, doctor. No sé, jóvenes, si tienen alguna pregunta, si de repente el doctor Portilla nos quiere aportar alguna experiencia, con todo gusto. Sí, doctora, gracias. Lo que pasa es que ya no sé qué decir después de todo lo que han dicho los anteriores colegas, porque no le han dejado a uno un resquicio siquiera para poder conversar. Pero bueno, voy a tratar de irme al terreno práctico de repente. ¿Qué cosa es lo que muchas veces vemos en la práctica? Es de que un paciente viene con heridas traumáticas o lesiones punzocortantes sospechosas y de un modo un tanto sorprendente vemos que le han aplicado solamente el toxoide, ¿no? O sea, la vacuna, y con eso están muy tranquilos, ¿no? Muy tranquilos, creen que han cumplido con el tratamiento en lo que es digamos, el toxoide y se olvidan de lo que es la inmunoglobulina, ¿no?
y ahora como tenemos la inmunoglobulina humana, que es importante en el sentido de que hay pocas reacciones adversas, hay que usarla. Por eso a los alumnos no se olviden, la inmunización pasiva es importantísima en el momento, ¿no? La activa, como usted bien dijo, 3 a 4 semanas recién para tener anticuerpos que puedan dar una prevención adecuada, no olvidar, ¿no? Incluso primero yo diría, si primero lucharía por colocarle la inmunoglobulina humana y pasar 1, 2, 3 días, qué sé yo, buscarle el toxoide si no lo tuviéramos a mano, ¿no? Eso me parece que en el terreno práctico es bastante interesante. Ahora, como usted bien dijo también, mire, el tratamiento es importante, unos 7 a 10 días, ¿no? Se prefiere el metronidazol, ¿no? Al menos en las guías americanas, y tienen sus razones, como usted también lo dijo, hay que usar el metronidazol, ¿no? Por 7 a 10 días, ¿no? Eso hay que remarcarlo. El doctor Sánchez ha dicho una cosa que también debe ser bastante enfatizada, ¿no? Esta enfermedad, cuando ocurre, no confiere inmunidad, ¿no? No confiere inmunidad, por eso es que tener siempre presente la inmunización en este tipo de pacientes, ¿no? Porque la enfermedad misma no confiere inmunidad. Una situación que me gustó, doctora, que de algún modo también está relacionada con UCI. Yo la verdad, hace tiempo que obviamente no manejo el cuadro de tétanos, pero he revisado y se le da para la hiperactividad autonómica, hay revisiones sobre el uso del abetalol o sulfato de morfina, pero también se le está dando un campo al sulfato de magnesio, ¿no? Cosa que tenemos a la mano nosotros, ¿no? Con bastante facilidad. ¿Qué comentario? Más bien, disculpe que repregunte, pero es más que todo para saber yo, también los alumnos, obviamente, pero yo no tengo experiencia en esa situación. Disculpe la pregunta. No, está bien, doctor, y le agradezco. De hecho, se pretende que con el diazepam podamos controlar esas contracturas, ¿no? Podamos sedar al paciente. También lo describe la literatura el sulfato de magnesio. La idea es controlar los espasmos y la disfunción neurovegetativa. Entonces, se puede administrar de manera sola o combinada con las benzodiazepinas. De pronto, la dosis de carga, a ver, más o menos son 75 miligramos por kilo de peso, y seguido de 2 o 3 gramos por hora hasta conseguir controlar los espasmos. Pero acá sí hay que tener en cuenta un detalle, que hay que evitar la sobredosis, y aquí pues se recomienda evaluar el reflejo rotuliano, ¿no? Porque cuando se está en el extremo superior del intervalo terapéutico, que más o menos debe ser de 4 milimoles por litro, se va a presentar arreflexia, ausencia de reflejo rotuliano, entonces se debe disminuir la dosis. La idea, no sé si comparten conmigo la opinión, pero he podido ver a lo largo de estos más de 20 años de trabajo, siempre menos es más, ¿no? No hacer tanta polifarmacia. No hay que desesperarse por usar todas las drogas de un saque. Primero al paciente hay que monitorizarlo. Hay que vigilar las funciones vitales, ¿no? Todo aquello que puede comprometer su vida hay que tenerlo bajo control, bajo observación, para poder tener una intervención rápida. Y en cuanto al aspecto farmacológico, siempre ir con un solo fármaco y luego ir sumando, ¿no? También, por ejemplo, el diazepam, bueno, sabemos se usa 20 miligramos por kilo día, ¿no? Pero podría ser que no se responda, no hay una respuesta adecuada y que se use de manera combinada con otros benzodiazepínicos, o podría ser que se use midazolam, ¿no? Hay que tener siempre la precaución de las reacciones adversas, ¿no? De esas sedaciones profundas, prolongadas, que ocasionan desorientación,
depresión respiratoria, vértigos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿no? Luego, de hecho, los beta bloqueantes en el tétanos, bueno, sí, la idea es un control de la hiperactividad simpática por ese efecto inotrópico negativo, ¿no? Que disminuye la actividad de los mecanorreceptores cardíacos, ¿no? Que está asociado con la caída del retorno venoso, pero en nuestro medio no contamos con labetalol, ¿no? Y bueno, eso es lo que podría comentar, doctor, respecto a lo que usted preguntó. Gracias por la pregunta. Al contrario, gracias a usted, doctora. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Doctora, con respecto, bueno, la literatura también, con respecto al uso a veces de beta bloqueadores, a veces tienen efectos colaterales, ¿no? Como paro cardíaco, etcétera, ¿no? Ah, sí. Entonces, a veces se recomienda a veces el uso, claro, en alguna literatura, del uso de morfina más bien en estos pacientes, ¿no? No sé, es algo que alguna vez leí, no sé hasta ese comentario, ¿no? Pero bueno, era de alguna literatura que revisé en algún momento, ¿no? Sí, está descrita también el poder usarlo, ¿no? Pero aquí, como le repito, hay que tener en cuenta riesgo-beneficio. El tema con la morfina también puede ser el retardo del vaciamiento gástrico, ¿no? Entonces, a veces si tenemos el riesgo de la broncoaspiración, el riesgo de los espasmos laríngeos y todo ello, entonces valorar, ¿no? Riesgo-beneficio del uso de tal o cual droga. Pero sí es muy importante, llegado el caso, tenerlo en cuenta. Obviamente podría considerarse un paciente que está con tubo orotraqueal en ventilación mecánica, al cual queremos tenerlo bien sedadito, relajadito, para que podamos ganar ese tiempo y vaya recuperándose, ¿no? Eso es lo que se desea en términos generales. De También, acuerdo, doctor. Se individualiza pacientes, eso es muy, muy cierto. gracias, doctor, gracias. ¿Alguna pregunta, alumnos? Doctora, ¿Sí? una pregunta. En caso, por ejemplo, nosotros en el serum detectemos clínicamente un caso de tétanos, a ese paciente se le refiere, porque como escuché que el paciente tiene bastante riesgo de tener todo el compromiso, ¿no? Las complicaciones de su autonomía y todo ello. Entonces, ¿se le refiere inmediatamente o si es que disponemos de la antitoxina, tal vez se le va colocando junto con el suero? Así es, José. Importantísimo la inquietud, importantísima. Siempre ustedes evalúen, opten por la vida del paciente, poner en menor riesgo la vida del paciente. Si cuentan con la titoxina, pues hay que ponerle. Si cuentan con ambos, pónganle ambos y refiéranlo inmediatamente con una buena vía. Y no puede ir solo, con un familiar. Tiene que ir con un personal de salud. No sabemos frente a qué tipo de tétanos está. Si está frente a un tétanos cefálico, un tétanos local, un tétanos que se puede hacer generalizado, ¿no? Entonces siempre hay que ponernos en el escenario, en el peor escenario, para evitar las complicaciones y tomando las medidas preventivas. Gracias, José. Muchas gracias, doctora. Bien, jóvenes. Doctora, ¿Sí? disculpe, una pregunta. ¿También se puede utilizar ranitidina 50 miligramos cada 8 horas? De hecho, la característica clínica de este paciente es un paciente que está despierto, que está consciente. Entonces, el riesgo de úlcera de estrés es tremendo. Entonces, protectores, sí, protectores que podemos usar de la mucosa gástrica, sí van a ser bastante útiles. Ya, sí van a ser bastante útiles. Pero recordemos que también nosotros gozamos de unos mecanismos fisiopatológicos de la protección, ¿no? Si el pH del estómago es ácido, pues tiene una razón de ser, ¿no? Para evitar que pueda ser colonizado con determinados tipos de agentes. Y entonces, todo, como dije antes, hay
el riesgo del estrés, entonces los primeros días probablemente sí sea necesario este protector, ¿no? Protector H1, ¿no? de la mucosa gástrica. Inclusive puede usarse quizá omeprazol, ¿no? Pero estos manejos no son indefinidos, ¿no? Siempre son con el objetivo que se quiere, ¿no? Evaluando el riesgo-beneficio y no ocasionar más complicaciones. Bien, gracias por tu pregunta. ¿Alguna otra participación? Bien, si no la hay, con todo gusto ya cada grupo, a propósito del caso, va a tener la oportunidad de repente reforzar o aclarar cualquier duda que ha podido quedar con su respectivo docente. Muchas gracias, doctor Sánchez, nuestro coordinador. Gracias, doctor Portilla. Muchas gracias, doctor Montenegro. Y gracias a cada uno de ustedes, alumnos. Doctora, una cosita antes de terminar. Ya aprovechando que está el doctor Portilla y el doctor Montenegro, sus preguntas para el examen que va a hacer este fin de semana. Sí, por favor. 6 preguntas como mínimo, sí, porque me lo envían a mí, yo lo armo el examen y se lo envía a la doctora y ella lo sube. El examen está programado para el día sábado, ¿verdad, doctora? ¿A qué hora exactamente? A las 10 de la mañana. Entonces, quiere decir que por favor, ojalá lo pudieran enviar hasta el jueves para poder hacerlo con tranquilidad el viernes, por favor. Sí, pues, a mí me lo envían hoy o a más tardar mañana, ¿no? Ya para poder armar el examen y enviarle a la doctora. Sí, doctor, no se preocupe.